Felipe Biel, comunicador, animador chileno que hace 17 años 17 ya. se fue a vivir a Estados Unidos, donde hizo una carrera, conductor de programa de televisión, en fin, y donde también formó su familia, con sus 2 hijas biológicas ahora, pero también tiene 3 niños, es papá guardador, como Papá se dice. guardador, Claro. sí, padres de acogida, Sí. cambian. Y una historia súper interesante que además él después plasma en este libro que se llama Papá Ciencia y que es consejos para sobrevivir a la tarea de ser padres. Tan terrible ser padre que hay que sobrevivir, digo yo, ¿cómo tanto, Felipe? Bueno, hay un tono de sarcasmo en la palabra sobrevivir. Exagerado. Yo creo que el tono del libro es un poquito tomarse esta aventura de ser papá con un cierto grado de humor, con las imperfecciones que implica, ¿no? Porque también aquí la invitación del libro es que se vale fallar, está bien equivocarse, es parte del proceso, no intentes ser un papá tan perfecto, menos en estos tiempos que son tiempos tan difíciles y particulares para ser padres, ¿no? Claro, él tiene unos mandamientos así en esto de ser papá: amar, aceptar y honrar a mi hijo en su propia naturaleza. ¿Ah? Claro. Que dice, sonará muy obvio, pero a veces hay prejuicios o ideas preconcebidas que pueden llevarnos a cometer errores. Sí, claro, y aparte hay una sensación como que todos los hijos son... Uno siempre quiere de los hijos lo mejor, incluso más de lo que uno logró, entonces uno los presiona a veces, muchas veces. Uno siempre cree que el hijo de uno es medio genio, es especial, o tiene un talento que nos va a sacar de la pobreza, ¿te fijas? Y entonces hay que tener cuidado con elevar esa expectativa tan alta que a la larga es perjudicial y genera mucho estrés para los hijos. Expresar el amor a diario. Sé que es muy cursi, pero no en vano se dice que el cariño es como una planta, que si no se cuida diariamente muere. Sí, hay que regar la plantita, también con la pareja se usa mucho eso. Sí, sobre todo suena cursi, pero los papás a veces, es complicado a veces, de repente somos poco demostrativos, damos por hecho ciertas cosas que ellos saben que los quiero y no lo manifestamos. Bueno, pero es que mucho. depende también de la crianza que los papás han tenido, Es qué que, es lo claro, que ellos han recibido y después entonces pueden ser capaces de demostrar como papás. Totalmente. El gran problema hoy en día es que el modelo de padre que tuvimos, por muy efectivo que haya sido antes, no es muy aplicable al día de hoy. Hoy en día es diferente. Los padres tienen que estar mucho más involucrados en las tareas cotidianas, en las tareas diarias de los hijos. Las mujeres salieron a trabajar, están en igualdad de condiciones que los hombres, ganan más que los hombres muchas veces. No, todavía no. Bueno, todavía no, pero vamos. Pero estamos en un mundo que ambos roles, como digo yo en la cancha, hay que ir a atacar al frente los dos y hay que bajar a defender. Antes estaba cada uno en un rol. Dedicar tiempo, no importa la cantidad, sino la calidad. ¿No te parece tan adecuada esa frase? No me parece adecuada porque siento que es el pretexto de muchos padres que dicen, no, mira, yo no tengo mucho tiempo, pero cuando tengo tiempo lo aprovecho al máximo. Y en realidad los niños necesitan tiempo diario. Ahora, cuando uno habla de pasar tiempo con los hijos, no es necesariamente que uno tenga que estar 100% enfocado en los hijos. Si tú llevas a tu hijo a alguna actividad de tu trabajo y tu hijo simplemente te acompaña, es tiempo que vale. No necesariamente tiene que ser tiempo que estés concentrado 100%. Yo tenía muchos viajes de trabajo con Univisión y muchas veces me decían, ¿va a llevar algún manager o asistente? Yo siempre ponía de manager a mi hija, que tenía 7 años. Entonces la incorporaba un poco en las actividades. Ahora, ¿por qué deberíamos nosotros pensar que Felipe Biel sabe esto de ser papá y es autoridad en la materia como para yo leer, los papás lean los libros y le hagan caso? No sé mucho, Cecilia, no sé mucho. ¿Con qué tupés te escribes este libro? Tienes toda la razón y es la gran pregunta. Mira, yo tenía una experiencia de maternidad bien particular, en el sentido de que tengo 2 hijas que ya son adolescentes y además he sido padre guardador, he tenido que crear vínculos con hijos no biológicos y al mismo tiempo compartir con edades muy diferentes y responder en muchos frentes. Yo la verdad, como experto, no tengo ni la más mínima autoridad para escribir el libro. El libro está escrito desde el punto de vista de un papá que quiere compartir sus humildes experiencias con sus aciertos y sus errores, y lo que sí hago en mi calidad de comunicador y periodista en el fondo es compartir y ser un puente de comunicación entre todo lo que los expertos nos dicen hoy en día, pero tratar de ponerlo en un lenguaje cercano y cotidiano para los papás, porque a veces tú abres un libro de un experto y te dice frases como, no regañe al niño si raya el sofá de la sala, converse con él, y uno dice, oye, de verdad tienen un hijo, ¿no? Porque uno pierde la paciencia, Cecilia. Entonces aquí la idea es compartirlo en un tono más cercano, más cotidiano, más real. Ahora, hay anécdotas en el libro súper entretenidas, como cuando Felipe Biel
Biel le dice a Almendra de 13 años, vamos a ir con tu mamá a pasar una noche solo en un hotel, ¿ok? Para estar, ¿te parece? La niñera se va a quedar con ustedes, es para estar un día solo. Y Almendra le contesta, ¿tú y la mamá solos una noche en un hotel? Ok, acuérdate que ya tienen muchos hijos, así que usen protección. Lo peor es que tenía 14 años, claro. Claro, sí, o sea, ubicarse un poco también o aceptar que los niños van mucho más rápido de lo que nosotros nos imaginamos, tienen mucho más acceso a información de la que nosotros tuvimos. Entonces eso cambia mucho el rol nuestro, porque a veces vamos muy atrás, te fijas, tú recién vas a plantear una charla sobre sexo y ya tu hija vino y volvió 3 veces en información. El tema de los celulares, el internet. Yo les controlo el internet a mis hijas con una aplicación que yo tengo, pero no puedo controlarles los teléfonos ni los dispositivos de los 38 compañeros de la escuela. Entonces, al final, el acceso a información es muy, muy amplio y eso obviamente cambia mucho las reglas del juego. Bueno, están todos los aspectos abordados acá, la espiritualidad, el deporte, los miedos, la autoestima, en fin. Pero es muy interesante la experiencia tuya como papá, de ustedes, mejor dicho, como familia, de papá, padres guardadores. Son 3, unos mellizos y otra niñita, que un día llegan a la casa de ustedes, una decisión de ustedes, ¿no es cierto? Ya llevan 3 años juntos y ahora poco a poco tal vez ya va a empezar la etapa de que regresen con su mamá. Una experiencia fuerte esa. Sí, fuerte, suena más traumática de lo que quizás es, en el sentido de que cuando tú eres padre guardador, tú desde el principio sabes que la primera gran meta es la reunificación con la familia biológica. Aquí, en Estados Unidos, a diferencia de Chile, los padres guardadores son siempre, además, la primera opción de adopción. O sea, nunca o rara vez unos hijos están con un padre guardador esperando para ser adoptados por otra familia. Generalmente están con un padre guardador mientras sucede el proceso de reunificación. Claro. Ya cuando se decide adopción, siempre el padre guardador es la prioridad de adopción porque en el fondo se respeta el vínculo que ya se va creando. Pero en el caso de ustedes, ustedes no postulan como padres adoptivos porque ellos tienen una mamá. Porque hay una mamá y hay una posibilidad de reunificación. ¿Qué se hace en ese sentido? Se hace lo que se llama co-parenting allá, que en el fondo se juntan estas dos partes, los padres guardadores con la madre biológica, y se trabaja en conjunto. Entonces se logra que los niños tengan un vínculo que puedan... Yo como le dije el otro día a los mellizos, mira, esto es muy sencillo, le dije. Ustedes viven con su papá y su mamá, que somos nosotros, nos dicen papá y mamá, y visitan a la mami, que es su madre biológica. Vamos a tratar de que después vivan con la mami y visiten al papá y la mamá. Nadie se va a ir, nadie desaparece, aquí nadie divide, todos sumamos. Punto. ¿Y qué dicen ellos? Ellos felices, hicieron, mira, ahora en el verano pasan el verano con su mami y no es muy diferente a lo que podría ser la dinámica de padres separados. ¿Te fijas? Ellos hacen su maleta, me dijo, nos vamos con la mami, chao papá, te llamo papá y listo. Ahora, Felipe Biel, pero todo suena así cuando uno te escucha, qué bonito, qué perfecto. No, sí, es súper difícil, pero te estoy diciendo como el escenario ideal. Es el escenario ideal, todo les ha salido súper bien. ¿Alguna autocrítica, algo en que hayas fallado como papá? Mucho. A ver. Muchas fallas. Primero, con los niños se pierde mucho la paciencia. Con las hijas me pasa mucho que me sobrepasa la tecnología. Yo te puedo dar muchos consejos en el libro, pero muchos de esos consejos yo mismo he fallado, en el sentido de poder mantener una comunicación permanente con las hijas, ser drástico en generar espacios en la familia en que la tecnología definitivamente se deje de lado. Y en eso hay un mea culpa también para los papás, porque uno siempre piensa que el email de uno, que tiene relación con el trabajo, es más importante que la red social de la hija. Pero uno no tiene mucha autoridad moral cuando uno le dice a los hijos, déjate ese teléfono para que podamos conversar tranquilo, y tu hija te dice, papá, pero tú también estás respondiendo tus emails. Uh-huh. Hay muchas fallas. Aparte que la tecnología, reconozcámoslo, muchas veces nos ayuda y nos resta de responsabilidades. Muchas veces tú ves, el otro día fui a un restaurante y estaba una familia con 3 niños y cada niño con un iPad. Sí, todo eso es muy común de ver. Entonces, reconozcamos que también a veces nos resuelve, ¿no? Ahora, en el capítulo 2, tú dices, convertirse en papá, viaje al centro del cansancio. Sí. Y cómo comienza todo, ¿no? A las 4 de la tarde, las contracciones de tu señora, y empieza todo ese proceso que después va a ser la aventura de ser papá. Sí, en ese sentido, ahí habla mucho de lo que fue la experiencia en Estados Unidos, en el cual estábamos muy solos.
Entonces, además estos gringos son locos. Uno tiene a los hijos y a las 12 horas uno está en la casa. Claro, nada, no es como acá, aquí donde mi está hermana toda la estuvo red. una semana Y está la red familiar, de amigos. Los abuelos, los tíos, los amigos. Y si pueden pagar un ayudante también, una persona que los ayude. Eso en Estados Unidos ya es un lujo. Eso es un lujo y eso no lo tuvimos nosotros y por eso quizás la experiencia fue muy intensa, al mismo tiempo muy productiva en el sentido de crear mucho vínculo con los hijos desde el minuto que nacen, pero te obliga a uno como papá a asumir un rol mucho más activo desde el principio. ¿Y qué los llevó a ustedes a tomar la decisión de ser padres guardadores? ¿Cuál era el espíritu? ¿O fue una iniciativa tuya, Felipe, por una, no sé, vocación social que tienes? Yo pienso que llegó un minuto, Cecilia, en que era importante a nuestras hijas. Yo siempre he pensado que lo mejor es que uno a los niños tienes que mostrarles diferentes realidades y no encerrarlo en una burbuja. A veces cometemos el error que por darles lo mejor los queremos dejar exentos de todo sufrimiento y de toda situación difícil que la vida pueda presentar. Y yo pienso que todo lo contrario, yo pienso que los niños tienen que saber y tienen que valorar lo que tienen y al mismo tiempo tienen que saber devolver la mano y ser agradecidos. El origen de esto fue involucrar a nuestras hijas en alguna labor social. Ese fue el origen de esto. Quizás no lo pensamos de una manera tan intensa como recibir 3 niños a vivir en nuestra casa por muchos años. Lo pensamos primero como algún voluntariado que nos acompañara los fines de semana, que tuvieran algún tipo de conciencia social, que no crecieran como pajaritos en las nubes, preocupadas de su teléfono y de las amigas. Y poco a poco empezamos a investigar diferentes opciones. Yo me acuerdo que a los 11 años yo llevé a mi hija a Haití, la subí a un cerro que fui con la Fundación Techo y en el fondo le mostré realidades muy diferentes, no para mostrarle la necesidad que había en Haití, indudablemente mostrarle eso, pero también mostrarle de que de repente en lugares de tanta necesidad hay también felicidad y hay niños que juegan y hay muchas enseñanzas en esos lugares. Felipe Biel, y si tú no te hubieras ido de Chile, tal vez no hubieras tenido esta vocación o toda esta apertura de mente o todo esto que sientes ahora, esta conciencia. Yo pienso que sí. Acá en Chile yo me acuerdo que siempre tratábamos de trabajar en alguna labor social. Yo fui bastante activo en ese aspecto. Mis hermanos lo son acá en Chile. Tengo un hermano que es sacerdote de los Sagrados Corazones. Tengo una hermana que adoptó una niñita en Haití y tengo otro hermano que es padre guardador, que también tiene 4 hijos propios y es padre guardador, ya ha tenido dos guaguas en su casa por bastante tiempo, una casi por un año. Entonces en ese sentido pienso que la labor social no necesariamente fue algo que yo descubrí en Estados Unidos ni nada, yo pienso que se puede hacer en cualquier parte. No, sí, pero que tú lo hayas descubierto ya me refería. Ya viene de familia, entonces tenías otros ejemplos. De hecho, tu mamá, que murió, era así, trabajadora social, me dices. Correcto. Tú, tal vez sin darme cuenta, heredé de ella todo esto. Sin duda, yo creo que sí, yo creo que la experiencia de vida, me acuerdo que mi mamá desde chico nos decía, oiga, vayan ayúdenme en la fundación, Felipe trae de la guitarra, hay que ir a cantar allá, y de alguna manera estábamos siempre vinculados, yo creo que fue importante. Felipe, ¿y cómo fue tu papá como papá? Y si él lee este libro, se puede sentir, chuta, yo no... No, ya lo leyó. ¿Y qué dijo? Yo no lo hice tan bien. No, mi papá ha sido espectacular, un tremendo ejemplo, mucho que aprender de él, difícil igualarlo, pero indudablemente también él le tocó vivir una época en que era muy diferente a la de ahora, no existía la tecnología, claro. Él podía contar con ayuda, mi mamá atendía sus trabajos sociales, pero no trabajaba 100%, entonces él podía ser un poquito más papá proveedor y llegar en la tarde y que todo estuviera más o menos hecho, ¿te fijas? Se dividían los roles, pero más un poco como era antes, en el sentido de que el padre provee y la mamá atiende un poco la casa. Hoy en día la mamá a veces está tan ocupada como el papá y el papá tiene que hacer también cosas domésticas. Ha cambiado mucho el rol. Felipe Biel conversando con nosotros a propósito que vino a presentar este libro Papá Ciencia, consejos para sobrevivir a la tarea de ser padres. También incluso habla de la alimentación de los niños. Detesta los menús para niños en los restaurantes porque son pura chatarra. Que es verdad. Y que si el niño es gordito y todo, o sea, pero hay algo así como ser papá, mamá perfecta en esto. No, para nada, pero indudablemente tratar de que en cada uno de los aspectos poder acercarnos a darle lo mejor a los hijos y que no cometamos vicios que a la larga pueden ser perjudiciales para ellos. El tema de la alimentación es un tema mundial y es un tema que parte por nosotros, porque
Porque un niño que de pronto sufre obesidad, reconozcámoslo, no es culpa del niño, es responsabilidad de los papás. Y a veces simplemente con cambiar pequeños hábitos, que ni siquiera van a tener un impacto a nivel de bolsillo, podemos ir creando hábitos y ciertas costumbres que a la larga van a ser muy beneficiosas para nuestros hijos, les van a ahorrar enfermedades, problemas. El libro básicamente habla de muchos aspectos motivacionales con los hijos, de cómo poder presentarles el mundo a los hijos de una manera optimista, positiva, y tratar de sacar lo mejor de ellos, ¿no? Es justo que los niños vivan en un mundo que les haga sentido, que se sientan protegidos emocionalmente, que es lo que me pasaba a mí con los niños, los niños foster, como le digo yo, o niños que yo tenía en custodia. Vienen de una situación súper traumática, han sido sacados de su casa, y de alguna manera te traen toda esa frustración, y tú eres un canalizador que tiene que tratar de transformar toda esa frustración en un mundo que les haga sentido, y que ahí puedan ellos crecer y sacar lo mejor de ellos. Y yo creo que ese fue el trabajo más difícil. Felipe, ¿y cuál es la historia de los mellizos y de la niñeta que están que tú guardas, que ustedes son guardadores? Eran, sí, padres americanos, ¿qué les pasó? Padres americanos que tenían muchos problemas entre ellos, que peleaban entre ellos, mucha violencia doméstica, y de alguna manera los niños estaban en muy mal estado, eran muy jóvenes los dos, y me imagino que alguien denunció y el Estado les quita la custodia de los niños y los pone... allá cuando a un niño, allá se trata de evitar lo que es un hogar del Sename. Se trata de evitar a toda costa el hogar, porque el hogar, Cecilia, genera el problema que no tiene un vínculo personalizado, y eso es lo que claro, pero a veces es imposible, ¿no? Pues son tantos. Allá también, allá niños, también, ¿no? Es muy difícil, pero en la medida que más familias entiendan y compartan el concepto de los padres guardadores, más familias sean voluntarios, menos niños en hogares, y eso indudablemente ayuda. El trato de los niños en una familia indudablemente es mucho más personalizado. Entonces estos niños llegan, el caso de estos niños era muy difícil porque eran 3 hermanos. En una primera etapa se trata de que los hermanos se mantengan unidos. Para que los nombremos. Son americanos, Trevor, Nabella, los mellizos, y la más chica, Annalise. Annalise. Sí. Ya, entonces la mamá ahora está tiene que demostrar que es capaz de claro, criarlos. ella tiene que cumplir un programa que el Estado le ha impuesto, y ella tiene que cumplirlo en un plazo de tiempo, y una vez que lo cumple ya puede eventualmente ir recuperando la custodia de los niños. ¿Y cómo va ese proceso? Lento, pero va bastante avanzado. Porque tú te quejas un poco de que se ha demorado mucho el sistema, 3 años, debería haber sido más Yo pienso rápido. que ningún niño debe estar en una situación inestable por más de un año. Yo pienso que a los niños se les debe definir su vida, ya sea para reunificarse con sus familias biológicas o eventualmente para ir en adopción. Pero tener un niño en un hogar más de un año, o tener un niño incluso en una familia guardadora que finalmente no va a ser su lugar definitivo, me parece criminal. Felipe, por último, bueno, a propósito de esto, la anécdota cuando la idea era que los niños propusieron que los niños fueran por un fin de semana, en fin, y tu señora Paula dice, dejaste claro que haríamos esto solo por los mellizos y no por los 3 niños, ¿verdad? Claro, en una primera etapa eran mellizos y una niña más chica, y los iban a poner en 3 casas diferentes. A mí me pareció súper traumático que separaran mellizos, ¿no? Entonces yo en una primera instancia dije, yo los puedo recibir en mi casa, y además yo pensé un poco en los mellizos, porque la más chiquita dije tener 3 niños en una misma casa es de loco. Claro, más las 2 tuyas. Y ellos me propusieron pasar un fin de semana con los niños antes de decidir si queríamos algo un poco más definitivo. Y ese fin de semana los llevaron a los 3. Y obviamente nos encariñamos con los 3 y al final dijimos que sí. Ahora, cuando decidimos hacer esto, Cecilia, no jugamos a los superhéroes, dijimos, vamos a hacer esto por años. Lo íbamos a hacer porque ellos me prometían que en unos meses los niños se reunificaban con la mamá. Cosa que no sucedió y que se fue dilatando y que llegó a 3 años y medio. Bueno, volviendo al libro, Papá Ciencia, este libro es para ti si eres de los papás que ha tenido que cambiar su sagrado happy hour con los amigos por ver la película Happy Feet, es una película claro. de Disney muy... Si eres de las mamás que quisieran que su esposo participara más en la crianza de los hijos, si eres de los papás y mamás que a pesar del cansancio, el miedo al fracaso y el cambio de roles están dispuestos a asumir el reto de sacar adelante a los hijos con una inmensa cuota de honestidad y amor, este libro es para ustedes. Eso claro, es lo que dice yo creo que el Google. libro en resumen es una recopilación de consejos de muchos expertos con los que yo he tenido oportunidad de conversar. Intenta acercarse a hacer una hoja de ruta del nuevo rol de los papás hoy en día, con todas las situaciones que tenemos encima, con ambos padres que trabajan, con tecnología, con todo, y cómo poder diseñar un poquito esta ruta familiar en este nuevo modelo. Bueno, 2 avisos vamos a pasar. Mañana a las 19:30 horas en el Teatro Oriente. No, va a ser en el Centro Cultural de Las Condes. ¿Cambiaron? Sí, Corporación Cultural de Las Condes. Perfecto, ahí vas a
conversar con Silvia Langford. Silvia Langford, psicóloga, sobre, autora de muchísimos libros y que sabe muchísimo sobre este tema. Y vamos a tener, pienso, una charla muy interesante y muy productiva sobre lo que ya hemos denominado Papás 3.0, de eso se trata el encuentro. Y después, el sábado 30 de julio, en la librería Antártica del Mall Costanera Center, vas a estar firmando los libros. Esto firma Papaciencia. Las ganancias de Mira, ahí está la dirección y el teléfono. Ahí está, sí. Avenida Apoquindo 6570, la Corporación Cultural de Las Condes, esto es mañana. A las 19:30. Bueno, para más información en encuentroselmercurio.cl. Perfecto. Y lo que se gane con este libro, ¿dónde lo vas a donar? ¿Lo vas a...? Sí, estamos trabajando con 2 instituciones que trabajan con niños en riesgo social, allá en Estados Unidos, son Our Kids, y acá, la verdad que acá en Chile también podríamos hacer algo interesante. Recién acabo de llegar, tengo que reunirme con mi editorial, que es Reel Editores, a la que le agradezco que se la haya jugado por el libro, y a ver qué hace. Vamos a idear un plan interesante. Felipe Biel, muchísimas gracias por conversar con nosotros, que te vaya súper bien, ya saben, autor de Papaciencia. Gracias. Sí. Chao.